Suma teológica. Parte segundo, C2AE. Cuestión 186. De aquellas cosas en que consiste esencialmente el estado religioso. Nos toca ahora considerar los elementos del estado religioso, y sobre ellos cabe una cuádruple consideración. La primera, de los elementos principales del estado religioso. La segunda, de los oficios que pueden lícitamente desempeñar los religiosos. KD 187. La tercera, de la distinción de las órdenes religiosas. Kiatitos 108. Namusai. La cuarta, del ingreso en religión. Kite 109. Acerca de lo primero, se plantean 10 problemas. ¿Es perfecto el estado religioso? ¿Están obligados los religiosos a todos los consejos evangélicos? ¿Es necesaria la pobreza voluntaria para el estado religioso? ¿Es necesaria la castidad? ¿Es necesaria la obediencia? ¿Es preciso que sean materia de voto? ¿Bastan estos 3 votos? Comparación entre ellos. Peca mortalmente el religioso siempre que quebranta la regla, en igualdad de circunstancias. ¿Peca siempre más el religioso que el seglar? Artículo 1. ¿Lleva consigo la perfección el estado religioso? Lat. Objeciones por las que parece que el estado religioso no lleva consigo el estado de perfección. Juan. Parece que lo que es necesario para salvarse no pertenece al estado de perfección, pero la religión es necesaria para salvarse, o porque por ella nos unimos al único Dios, como dice San Agustín en su obra De Vera Religia, o porque la religión recibe su nombre del hecho de que elegimos de nuevo a Dios después de haberlo perdido por el pecado, como dice San Agustín en Decis Deciva Dei. Luego parece que el estado religioso no implica el estado de perfección. Tua. La religión, según Tulio, es la que rinde culto y homenaje a la naturaleza divina, pero parece que esto pertenece a los ministerios de las órdenes sagradas, más que a la diversidad de estados, como se deduce de lo ya dicho. Kisi 40. Tukyu 183. Luego parece que el estado religioso no lleva consigo el estado de perfección. Tra. El estado de perfección se distingue del estado de los principiantes y de los adelantados, pero también en el estado religioso hay principiantes y avanzados. Por tanto, el estado religioso no implica estado de perfección. Fora. Parece que la vida religiosa es un estado de penitencia, puesto que se dice en las decretales Settoku 1. Manda el Santo Sínodo que quienquiera que descienda de la dignidad pontifical a la vida monacal y al lugar de penitencia, no vuelva nunca al pontificado. Ahora bien, el lugar de penitencia se opone al estado de perfección. Por eso Dionisio, en Veste de Ecles, coloca a los penitentes en el lugar más bajo, es decir, entre los que han de purificarse. Parece, pues, que el estado religioso no implica la perfección. Contra esto está el hecho de que, en las Collaciones Patrum, dice el abad Moisés, al hablar de los religiosos, sepamos que hemos de abrazar la mortificación de los ayunos, las vigilias, los trabajos, la desnudez corporal, la lectura y las demás virtudes para subir por ellas hasta la perfección de la caridad, pero los actos humanos se especifican y reciben su nombre de la intención del fin. Luego los religiosos se hallan en estado de perfección, incluso Dionisio, en Desde de Ecles. Dice que aquellos que se llaman siervos de Dios se unen a la amable perfección mediante el servicio y el culto divinos. Respondo. Como ya demostramos antes, Cuito 41. 2. Lo que es común a muchos se atribuye por antonomasia al que lo posee en mayor grado. Así, el nombre de fortaleza lo toma para sí la virtud que observa la firmeza frente a las cosas más difíciles, y el de templanza se da, por encima de otras virtudes, a la que reprime los máximos placeres. La religión, por su parte, como ya dijimos, Q81
2. A. 3 a 2. Es una virtud por medio de la cual se ofrece algo para el servicio y culto de Dios. Por eso se llaman religiosos por antonomasia, aquellos que se entregan totalmente al servicio divino, ofreciéndose como holocausto a Dios. De ahí que diga San Gregorio en su Perez: hay quienes no se reservan cosa alguna para sí mismos, sino que inmolan al Dios Todopoderoso su pensamiento, su lengua, su vida, todos los bienes que recibieron. Ahora bien, la perfección del hombre está en unirse totalmente a Dios, como ya demostramos. Inciso 104a. Tú. Luego, bajo este aspecto, la vida religiosa lleva consigo un estado de perfección. A las objeciones. 1. Consagrar algo al culto de Dios es necesario para salvarse, pero es propio solo de la perfección el que alguien le consagre enteramente su persona y sus bienes. 2. Como expusimos antes, Kias 81 1 ad 1, A 4 dono, 2Q 85 3. Al tratar de la virtud de la religión, pertenecen a esta virtud no solo la oblación de sacrificios y otras cosas propias de la religión, sino que los actos de todas las virtudes se convierten en actos de religión, en cuanto que dicen una relación al servicio y honor de Dios. Según esto, si alguien dedica toda su vida al servicio divino, su vida entera pertenecerá a la religión. Y bajo este aspecto, debido a la vida que llevan, se llaman religiosos los que se hallan en el estado de perfección. Como dijimos antes, sed conto. La religión designa el estado de perfección por razón del fin buscado, por eso no es preciso que sea perfecto, sino que tienda a la perfección quien quiera que está en la vida religiosa. Por eso, al comentar el pasaje de MT 19:21, si quieres ser perfecto, Orígenes dice que quien ha cambiado las riquezas por la pobreza para ser perfecto, no se hará enteramente perfecto en el mismo momento en que da sus bienes a los pobres. Pero desde aquel día, el pensamiento de Dios empezará a conducirlo a todas las virtudes. Así es como en el estado religioso no son todos perfectos, sino que hay principiantes y avanzados. El estado religioso fue instituido principalmente para alcanzar la perfección, mediante ciertas prácticas con las cuales se suprimen los obstáculos a la caridad perfecta, y al suprimir estos obstáculos, se extirpan mucho más fácilmente las ocasiones de pecado, que son las que hacen desaparecer la caridad. Por eso, dado que es propio del penitente el cortar las causas de los pecados, sigúese que el estado religioso es sumamente indicado para practicar la penitencia, y así, en las decretales 23 2 canon admonere, se aconseja a uno que había matado a su mujer, que entre en un monasterio, que es mejor y más leve, antes que hacer penitencia pública permaneciendo en el siglo. Artículo 2. ¿Está obligado todo religioso a observar todos los consejos? Lat. Objeciones por las que parece que todo religioso está obligado a observar todos los consejos. 1. Todo el que hace profesión de un estado de vida está obligado a todo cuanto a ese estado corresponde. Pero todo religioso profesa el estado de perfección. Luego todo religioso está obligado a todos los consejos propios del estado religioso. San Gregorio dice, en su Perez, que quien abandona el presente mundo y realiza el bien que puede, ofrece un sacrificio en el desierto como si hubiera abandonado Egipto, pero el abandonar el mundo presente es propio, principalmente, de los religiosos. Luego también puede decirse de ellos que hacen todo el bien que pueden, por lo cual parece que todos ellos están obligados a observar todos los consejos. Si para el estado de perfección no fuera necesario el cumplir todos los consejos, parece que bastaría con cumplir algunos de ellos, pero esto es falso, porque muchos seglares guardan algunos consejos, como es claro en los que guardan castidad. Por tanto, parece que todo religioso que se halla en estado de perfección está obligado a todo cuanto se refiere a la perfección, es decir, a los consejos. Contra esto,
está el hecho de que nadie está obligado a lo que es de supererogación, a no ser que se lo imponga él mismo. Ahora bien, todo religioso se obliga a cosas determinadas, cada uno a unas, de ahí que no estén todos obligados a todas. Respondo, una cosa puede pertenecer a la perfección de un triple modo. En primer lugar, como dijimos antes, Ki 184a 3. Pertenece a la perfección la exacta observancia de los preceptos de la caridad. En segundo lugar, una cosa puede pertenecer a la perfección como consecuencia, como efecto de la caridad perfecta, como puede ser el bendecir a quien nos maldice, o cumplir otras cosas que, aunque son preceptos en cuanto a la preparación del ánimo, de modo que se cumplan cuando sea preciso, sin embargo, es fruto de la caridad el que tales cosas se cumplan a veces sin ser necesarias. En tercer lugar, una cosa puede pertenecer a la perfección como medio y disposición. Tal es el caso de la pobreza, castidad, abstinencia, etc. Ahora bien, ya dijimos A1, sed contra, que la misma perfección de la caridad es el fin del estado religioso, el cual es una especie de aprendizaje y ejercicio para llegar a la perfección. A ella tratan de llegar algunos mediante diversos ejercicios, de la misma manera que el médico puede hacer uso de varios medicamentos para conseguir la salud. Ahora bien, es evidente que no es necesario que haya alcanzado ya el fin aquel que se dirige hacia él, sino que es preciso que se dirija hacia el fin por algún camino. Por eso, el que abraza el estado religioso no está obligado a poseer una caridad perfecta, sino que está obligado a tender hacia ella y procurar adquirirla. Por las mismas razones, no está obligado a observar cuánto se deriva de la perfección de la caridad, aunque sí está obligado a aspirar a su cumplimiento. Va contra esto quien lo desprecia, pero solo peca si lo desprecia, no si no lo observa. Del mismo modo, no está obligado a todos los ejercicios mediante los cuales se llega a la perfección, sino a los que le están expresamente señalados, conforme a la regla que ha profesado. A las objeciones. 1. El que ingresa en religión no hace profesión de ser perfecto, sino de esforzarse por conseguir la perfección. Del mismo modo que el que ingresa en una escuela no hace profesión de sabio, sino de dedicarse a la adquisición de la ciencia. Por eso, como dice San Agustín en Veito de Siventutia, Dei, Pitágoras no quiso ser llamado sabio, sino amante de la sabiduría. Por tanto, el religioso no es infiel a su profesión por el hecho de no ser perfecto, sino solo en el supuesto de que desprecie el tender a la perfección. Tuo. Del mismo modo que todos están obligados a amar de todo corazón a Dios, y hay una perfección a la que tenemos que llegar, so pena de cometer pecado, y otra cuya no consecución no supone pecado, a no ser que medie desprecio. Tal como dijimos antes, ad 1, del mismo modo todos, tanto religiosos como seglares, están obligados en cierto modo a hacer todo el bien que puedan, pues se manda a todos en Eclo 9:10. Cuanto está en tu mano, hazlo al instante, pero hay, no obstante, un modo de observarlo evitando el pecado, a saber, si el hombre hace lo que puede según lo que se refiere a su estado, con tal que no medie desprecio, el cual dispondría al alma en contra del adelantamiento espiritual. Algunos consejos son de tal naturaleza que, de no observarlos, toda la vida humana se vería inmersa en negocios seculares, como el tener bienes propios, hacer uso del matrimonio, y demás cosas contrarias a los votos esenciales a la vida religiosa. Por consiguiente, los religiosos están obligados a observar esos consejos, pero hay otros consejos acerca de algunos actos particulares mejores, que pueden pasarse por alto, sin que la vida humana se vea complicada en negocios seculares. Por eso no es preciso que los religiosos observen todos. Artículo 3. ¿Se requiere la pobreza para la perfección del estado religioso?
Lat. Objeciones por las que parece que la pobreza no es necesaria para la perfección. Bon. No parece que pertenezca a la vida de perfección lo que es ilícito, pero parece ilícito que el hombre abandone todas sus cosas, ya que el apóstol, en Duscor 8, enseña el modo de hacer limosna en estos términos. Pi 12. Si la voluntad está pronta, es acepta en la medida de lo que tiene, es decir, reservándose lo necesario, y añade más tarde, 2 Cor 8:13. No se trata de que para otros haya desahogo y para vosotros estrechez, es decir, pobreza, según interpreta la glosa, y sobre el pasaje de Prinatim 6:8. Teniendo alimento y vestido, dice la glosa, aunque nada trajimos a este mundo, ni nos llevaremos de él, no por eso debemos despreciar los bienes temporales. Parece, por tanto, que la pobreza voluntaria no es necesaria para la perfección de la vida religiosa. Todo aquel que se expone al peligro comete pecado. Ahora bien, ¿quién, dejando todas sus cosas, sigue una pobreza voluntaria, se expone a un peligro, en primer lugar, espiritual, conforme a lo que se dice en Prov 39? No sea que, obligado por la necesidad, robe y blasfeme del nombre de mi Dios. Y en Eclo 27:1, muchos perecieron por la pobreza. En segundo lugar, se expone también a un peligro corporal, puesto que en Eclo 7:13 se dice, como protege la sabiduría, así protege el dinero. Y el filósofo dice en Ive Ethic, parece que la perdición del hombre sigue a la pérdida de las riquezas, porque el hombre vive de ellas. Luego parece que no se precisa la pobreza voluntaria para la perfección de la vida religiosa. La virtud consiste en un justo medio, como se dice en Sondu Ethic, pero parece que quien deja todo mediante la pobreza voluntaria no permanece en un justo medio, sino que va a un extremo, por tanto, no actúa virtuosamente, y por ello, la pobreza voluntaria no es esencial a la perfección de la vida religiosa. Más todavía, la última perfección del hombre consiste en la bienaventuranza, pero las riquezas contribuyen a la bienaventuranza, puesto que se dice en Eclo 31:8, bienaventurado el rico que es hallado sin mancha, y el filósofo dice en Ethic, que las riquezas son medios útiles para la felicidad. Luego la pobreza voluntaria no se precisa para la perfección de la vida religiosa, más incluso, el estado episcopal es más perfecto que el religioso. Ahora bien, los obispos pueden poseer cosas propias, como ya dijimos, 125, 6. Por tanto, también pueden poseerlas los religiosos. 6. Dar limosna es una obra sumamente grata a Dios. Y como dice San Juan Crisóstomo, es la medicina que mejor actúa como penitencia, pero la pobreza excluye el acto de dar limosna. Por consiguiente, parece que la pobreza no es algo esencial para la vida religiosa. Contra esto, está el hecho de que, según San Gregorio en Voto Moral, hay algunos justos que se preparan para escalar la cima de la perfección, abandonando todos los bienes exteriores por el deseo de los interiores, que son más excelentes. Ahora bien, el prepararse a escalar la cima de la perfección es algo propio de los religiosos, como dijimos antes. Ama Juan, tú. Por tanto, también les es propio el dejar todos los bienes exteriores mediante la pobreza voluntaria. Respondo. Como expusimos antes. 2. El estado religioso es un ejercicio y entrenamiento por el que se llega a la perfección de la caridad. Para ello, es preciso apartar el afecto propio de las cosas mundanas, pues dice San Agustín, en Ex Confess, hablando de Dios, te ama menos el que ama algo fuera de ti y no lo ama por ti. Por eso, en su obra Octoginta Triumquast, dice también San Agustín, el aumento de la caridad es la disminución de la codicia, su perfección,
la desaparición de la codicia. Ahora bien, por el hecho de poseer cosas mundanas, el alma se apega a ellas. De ahí que diga San Agustín en su carta Ad Paulinum et Teresiam: los bienes de la tierra se aman más cuando se poseen que cuando se desean. En efecto, ¿por qué aquel joven se retiró triste sino porque tenía grandes riquezas? Y ciertamente, una cosa es no querer apropiarse lo que no se tiene, y otra abandonar lo que ya se tiene. En el primer caso, se rechaza algo extraño, mientras que el segundo equivale a arrancarse un miembro propio. Y San Juan Crisóstomo dice, en su Perémete: el aumento de las riquezas enciende más la llama y hace más ardiente el deseo, de ahí que, para adquirir la caridad perfecta, sea necesario, ante todo, poder vivir sin cosa alguna propia, puesto que el Señor dice en Mt 19:21, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sigúeme. A las objeciones. 1. Como añade la glosa al mismo pasaje, el apóstol no escribió esto, a saber, para que no haya para vosotros tribulación, es decir, pobreza, queriendo decir que eso es mejor. Teme más bien por los débiles y les aconseja que den de tal modo que no padezcan necesidad. De igual modo, no hay que interpretar otra glosa en el sentido de que no esté permitido dejar todos los bienes temporales, sino que quiere significar que esto no es necesario. Por eso dice también San Ambrosio en I de Office: el Señor no quiere, es decir, no manda, que se dejen los bienes de una vez, sino que se distribuyan, a no ser que se quiera imitar a Eliseo, que mató sus bueyes y alimentó a los pobres con lo que percibió de ellos, para quedar libre de toda preocupación doméstica. Quien deja todo por Cristo no se expone a ningún peligro espiritual ni corporal. Puede haber peligro espiritual cuando la pobreza no es voluntaria, porque, como consecuencia del afán de juntar dinero que padecen quienes son pobres contra su voluntad, el hombre cae en muchos pecados, según lo que se dice en 1 Tim 6:9. Quienes pretenden llegar a ricos caen en tentación y en los lazos del diablo, pero este deseo, que es más ardiente en quienes poseen riquezas, como dijimos antes, incorp, deja de existir en aquellos que escogen la pobreza voluntariamente. Tampoco existe peligro corporal para quienes, con el deseo de seguir a Cristo, dejan todas sus posesiones y se confían a la divina providencia. Por ello dice San Agustín en De Serm: Dom in monte. Para los que buscan el reino de Dios y su justicia, no debe existir la preocupación de que les falte lo necesario. El justo medio de la virtud, según el filósofo en Second Ethic, y se toma conforme a la recta razón, no por la cantidad. Por ello, cuanto puede hacerse por medio de la recta razón no es vicioso, aunque la cantidad sea grande, sino más bien virtuoso. Sería contrario a la recta razón el que alguien gastara todos sus bienes sin tener en cuenta la templanza o la utilidad, pero está de acuerdo con ella el que uno se despoje de sus riquezas para darse a la contemplación de la sabiduría, como leemos que hicieron algunos filósofos, puesto que San Jerónimo dice en la epístola Ad Paulinum: el famoso Crates de Tebas, que había sido hombre muy rico, al marcharse a Atenas para dedicarse a la filosofía, se deshizo de gran cantidad de oro, considerando que no se puede poseer a la vez riqueza y virtud. Luego será mucho más conforme a la recta razón el que el hombre deje todas sus cosas para seguir a Cristo de un modo perfecto. Por eso el mismo San Jerónimo dice, en su epístola Ad Rusticum Monachum: sigue desnudo a Cristo desnudo, for existe una doble bienaventuranza o felicidad, una perfecta, que esperamos en la vida futura, y otra imperfecta, por la cual algunos son llamados bienaventurados ya en la vida presente. Ahora bien, la felicidad de la vida presente es doble, una correspondiente a la vida activa y otra a la contemplativa. Según expone el filósofo en Ex Ethic,
y a la felicidad de la vida activa, que consiste en las obras externas, contribuyen instrumentalmente las riquezas, puesto que, como dice el filósofo N.I. Ethic, hacemos muchas cosas por medio de los amigos, de las riquezas y del poder civil, que son como instrumentos, por el contrario, no contribuyen en gran manera a la felicidad de la vida contemplativa, sino que son más bien un obstáculo, en cuanto que la preocupación por ellas impide la tranquilidad del alma, que es sumamente necesaria para uno que se dedica a la vida contemplativa. Por eso dice el filósofo, en Ex-Ethic, que para la acción se necesitan muchas cosas, pero el hombre que contempla no necesita de ninguna de ellas, es decir, de los bienes externos para la contemplación, sino que son un obstáculo. En cuanto a la bienaventuranza futura, el hombre se ordena a ella mediante la caridad. Y, puesto que la pobreza voluntaria es un ejercicio eficaz para llegar a la caridad perfecta, sigúese que es muy útil para conseguir la bienaventuranza celestial. Por eso el Señor, en Mt 19:21, dice, Ve, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. En cambio, la posesión de riquezas impide, de suyo, la perfección de la caridad, principalmente atrayendo y distrayendo el afecto. Por eso se dice, en Mt 19:23, que el cuidado del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios, dado que, como dice San Gregorio, al no permitir que los buenos deseos penetren en el alma, es como si impidieran la entrada al aliento vital. Por eso es difícil conservar la caridad en medio de las riquezas. Y así dice el Señor, en Mt 19:23, que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Eso debemos aplicarlo al que tiene actualmente riquezas, puesto que de aquel que tiene afecto hacia ellas, dice que es imposible, según el comentario de San Juan Crisóstomo, cuando dice, Puto, tu 24. Es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Por eso no se dice que sea bienaventurado el rico en general, Eclo 31:8, sino el que ha sido hallado sin mancha y no va tras el oro, y esto porque ha hecho algo difícil, por lo cual se dice más adelante, UP 9, ¿quién es este? Y lo elogiaremos, pues hizo prodigios en su vida, es decir, no amó las riquezas a pesar de estar en medio de ellas. Quinto, el estado episcopal no se ordena a conseguir la perfección, sino, supuesta ya está, a gobernar a otros mediante la administración no sólo de los bienes espirituales, sino también de los temporales. Y esto es propio de la vida activa, en la que muchas cosas pueden hacerse por medio de las riquezas, como ya dijimos, ad 4, por eso no se exige a los obispos, que tienen como misión el gobernar el rebaño de Cristo, que se priven de tener cosas propias, como se les exige a los religiosos, quienes profesan una vida dedicada a lograr la perfección. 6. La renuncia a las propias riquezas se compara con la limosna como lo universal con lo particular, y como el holocausto con el sacrificio. Por eso dice San Gregorio en su Perez, quienes ayudan a los necesitados con los bienes que poseen, ofrecen un sacrificio con los bienes que reparten, porque inmolan a Dios algo y se reservan algo para sí mismos, pero los que no se reservan nada ofrecen un holocausto, que es más que el sacrificio. Y también dice a este propósito San Jerónimo, en Contravigilant, a quienes defienden que hacen mejor los que hacen uso de sus bienes y reparten poco a poco las rentas a los pobres, no les respondo yo, sino Dios. Mt 19:21. Si quieres ser perfecto, y añade luego, este modo de obrar que tú alabas es el segundo o tercer grado. Lo aprobamos, pero sabiendo que lo primero ha de ser preferido a lo segundo y a lo tercero, de ahí que, para refutar este error de vigilancia,
Escriba el autor de Ecclesiasticis Dogmatibus. Es bueno distribuir poco a poco los bienes a los pobres, pero es mejor, para seguir al Señor, darlos de una vez y, libre de cuidados, ser pobre con Cristo. Artículo 4. ¿Se requiere la continencia perfecta para la perfección propia del estado religioso? Lat. Objeciones por las que parece que no se requiere la continencia perfecta para la perfección del estado religioso. Juan. Toda la perfección de la vida cristiana comenzó en los apóstoles de Cristo, pero no parece que éstos practicaran la continencia perfecta, como nos consta de San Pedro, de quien se dice, en Mt. 8, que tenía suegra. Luego parece que no se requiere la continencia perfecta para la perfección del estado religioso. Tuo. El primer modelo de perfección que se nos propone es Abraham, al que, según leemos en Gen 17:1, dijo el Señor: Anda en mi presencia y sé perfecto. Pero no es preciso que la copia supere al modelo. Por consiguiente, la continencia perfecta no es necesaria para la perfección de la vida religiosa. Aquello que forma parte de la perfección del estado religioso se encuentra en todas las formas de vida religiosa, pero hay religiosos casados. Por tanto, la perfección de la vida religiosa no exige la continencia perfecta. Contra esto está lo que dice el apóstol en 2 Cor 7:1. Purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y de nuestro espíritu, acabando la obra de nuestra santificación. Ahora bien, la pureza de carne y espíritu se conserva mediante la continencia, ya que se dice en 1 Cor 7:34, la mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y en espíritu. Luego la perfección de la vida religiosa exige la continencia. Respondo, el estado religioso exige prescindir de las cosas que impiden al hombre dedicarse enteramente al servicio de Dios. Ahora bien, la práctica del acto carnal impide al alma, de doble manera, el entregarse totalmente al servicio de Dios. En primer lugar, por la vehemencia del deleite, cuyo goce frecuente aumenta la concupiscencia, como dice también el filósofo en Tercer Étic. De ahí que el uso del placer venéreo borre en el alma la perfecta intención de tender hacia Dios, que es lo que dice San Agustín en Isoliloc. Me doy cuenta de que no hay nada que más arroje al alma de su trono que las seducciones de una mujer y el contacto corporal, que es imprescindible para hacer vida conyugal. En segundo lugar, por los cuidados que le vienen al hombre al tener que gobernar a su mujer y a sus hijos, y procurarles los bienes temporales necesarios para su sustento. De ahí que diga el apóstol, 1 Cor 7:32. El casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Por consiguiente, se requiere la continencia perpetua, así como la pobreza voluntaria, para la perfección del estado religioso y, del mismo modo que fue condenado Vigilancio, para quien las riquezas son tan excelentes como la pobreza, lo fue también Joviniano, quien equiparó el matrimonio con la virginidad. A las objeciones. 1. Cristo introdujo no solo la perfección de la pobreza, sino también la de la continencia, al decir en Mete 19:12, hay eunucos que se castraron por el reino de los cielos, añadiendo después, el que pueda entender, que entienda. Y para no quitar a nadie la esperanza de llegar a la perfección, recibió en dicho estado incluso a los que encontró que estaban casados, ya que el que los hombres dejaran a sus mujeres hubiera sido injusto, así como no lo era el abandonar las riquezas. Por eso no exigió a Pedro, al que encontró casado, que abandonara a su esposa. Sin embargo, a Juan, que intentaba casarse, le disuadió de hacerlo. Tuo. Como afirma San Agustín en De Bono Coniuc, se es mejor la castidad del celibato que la del matrimonio. Abraham tenía una realmente, y las dos como disposición, puesto que vivió castamente en el matrimonio, y pudo ser casto mediante el celibato.
pero no era costumbre entonces. Sin embargo, del hecho de que los antiguos padres compaginaron la perfección con las riquezas y con el matrimonio, lo cual es prueba de su gran virtud. No vayan a deducir los más débiles que ellos poseen tan alto grado de virtud, que pueden llegar a la perfección poseyendo riquezas y estando casados. Del mismo modo que una persona inerme no atacará a sus enemigos, basándose en que Sansón mató a muchos enemigos con la mandíbula de un asno, puesto que estos padres, si hubiera sido tiempo de guardar continencia y pobreza, la habrían cumplido con gran celo. Esos géneros de vida en los que los hombres hacen uso del matrimonio no son modos de vida religiosa absolutamente hablando, sino sólo bajo algún aspecto, en cuanto que participan en cierto modo de algún elemento propio del estado religioso. Artículo 5. ¿Es la obediencia un elemento fundamental de la perfección de la vida religiosa? Lat. Objeciones por las que parece que la obediencia no es elemento fundamental para la perfección de la vida religiosa. Parece que pertenecen a la perfección de la vida religiosa algunas cosas que son de supererogación, a las cuales no están obligados todos, pero todos están obligados a obedecer a su prelado, según lo que dice el apóstol en Heb 13:17. Obedeced a vuestros pastores, y estad sujetos a ellos. Luego parece que la obediencia no es algo esencial a la perfección de la vida religiosa. Parece que la obediencia es algo propio de aquellos que han de ser gobernados por el juicio ajeno, lo cual se aplica a quienes no tienen juicio propio. Pero el apóstol dice, en Heb 5:14, que el manjar sólido es para los perfectos, los que en virtud de la costumbre tienen los sentidos ejercitados en discernir lo bueno de lo malo. Por consiguiente, parece que la obediencia no es parte esencial de la perfección del estado religioso. Si la obediencia fuera necesaria para la perfección del estado religioso, sería conveniente que la practicaran todos los religiosos, pero esto no es cierto, porque hay religiosos que llevan una vida solitaria y no tienen superiores a quienes obedecer. Tampoco los prelados religiosos parecen estar obligados a guardar obediencia, luego no parece que ésta sea esencial para la perfección de la vida religiosa. Más todavía, si el voto de obediencia fuera necesario para la perfección del estado religioso, los religiosos estarían obligados a obedecer en todo a sus prelados, de igual modo que están obligados a abstenerse de todo placer venéreo, en virtud del voto de continencia, pero no están obligados a obedecer en todo, como vimos antes. 5. Al tratar de la virtud de la obediencia, por consiguiente, el voto de obediencia no es necesario para el estado religioso. Son aceptos a Dios, sobre todo, los servicios prestados libremente y no por necesidad, conforme a lo que se nos dice en 2 Cor 9:7, no de mala gana ni obligado, pero lo que se hace por obediencia, se hace por obligación del precepto. Luego, son más loables las buenas obras que se realizan espontáneamente, y el voto de obediencia no es algo propio del estado religioso, mediante el cual algunos buscan su perfección. Contra esto, está el hecho de que la perfección religiosa consiste esencialmente en la imitación de Cristo, obedeciendo a su consejo. Si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, y dalo a los pobres, y luego ven, y sigúeme. Ahora bien, Cristo es un modelo eminente de obediencia, puesto que, como se dice en FLP 2:8, se hizo obediente hasta la muerte. Por consiguiente, parece que la obediencia es un elemento esencial para la perfección del estado religioso. Respondo. Como dijimos antes, 3. El estado religioso es una escuela o ejercicio para llegar a la perfección. Ahora bien, cuantos son instruidos o ejercitados para llegar a cualquier fin, deben estar bajo la dirección de uno, cuyo criterio es el que han de seguir en su adiestramiento como discípulos respecto del Maestro.
Por eso es conveniente que los religiosos, en materia de vida religiosa, se sometan a la instrucción y al mando de otro. De ahí que en el decreto séptimo Pruku uno se disponga: la vida de los monjes significa sujeción y condición de discípulo. Ahora bien, un hombre se somete a la instrucción de otro mediante la obediencia. Luego, esta es necesaria para la perfección del estado religioso. A las objeciones: 1. El obedecer a los superiores en cosas necesarias para la virtud no es materia de supererogación, sino común a todos. Pero el obedecer en lo tocante al ejercicio de la perfección es propio de la religión. Esta obediencia se compara con la otra como lo universal con lo particular, puesto que los que viven en el siglo se reservan parte para sí mismos y consagran parte a Dios, siendo en esto segundo en lo que se someten a los superiores, pero los que viven en estado religioso entregan totalmente su persona y sus bienes a Dios. Como dejamos ya claro antes, A1, 3, por eso su obediencia es universal. 2. Como afirma el filósofo en segundo Ethic, los hombres que se ejercitan en determinados actos llegan a adquirir ciertos hábitos, que, una vez adquiridos, les dan facilidad para realizar esos mismos actos. Del mismo modo, quienes no han alcanzado la perfección llegan a ella obedeciendo, mientras que los que ya la han alcanzado están sumamente dispuestos a obedecer, no porque necesiten ser dirigidos para lograr la perfección, sino manteniéndose en lo tocante a esta. La sujeción de los religiosos se considera principalmente con respecto a los obispos, que son para ellos como encargados de perfeccionar respecto de los perfeccionados, como dice Dionisio en Sexto de Ecles, donde dice también que el orden monacal depende de las virtudes perfeccionadoras de los obispos, y es instruido mediante sus divinas ilustraciones. De ahí que ni los eremitas ni los superiores religiosos estén excusados de la obediencia a los obispos, y, aun supuesto que estén exentos de los obispos en todo o en parte, están obligados a obedecer el sumo pontífice, no solo en materias comunes con los demás cristianos, sino también en las materias específicas de la vida religiosa. El voto de obediencia propio del estado religioso se extiende a la conducta de la vida humana entera. Según esto, el voto de obediencia presenta cierta universalidad, aunque no abarque todos los actos en concreto. En efecto, muchos de ellos no se refieren a cosas pertenecientes al amor a Dios o al prójimo, como pueden ser el frotarse la barba, levantar una paja del suelo, etc., que no son objeto de voto ni de obediencia. Otros pueden ser contrarios a la religión. No hay paralelismo entre este voto y el de continencia, el cual excluye actos totalmente opuestos a la perfección del estado religioso. La necesidad que procede de la coacción hace que el acto sea involuntario, y por consiguiente excluye toda razón de alabanza y de mérito, pero la necesidad que se sigue de la obediencia no es necesidad de coacción, sino de libre voluntad, en cuanto que el hombre libremente quiere obedecer, aunque a veces no quiera hacer lo que se le manda en concreto. Por consiguiente, dado que el hombre se somete, mediante el voto de obediencia, por Dios, a la necesidad de hacer algunas cosas que no son agradables en sí mismas. Por eso las cosas que realiza son más aceptables a Dios, aun cuando sean pequeñas, porque el hombre no puede dar a Dios nada más grande que el sometimiento de su voluntad a la de otro por Dios mismo. Por eso se dice en las Collaciones Patrum que los monjes más mediocres son los arabitas, que, preocupándose de sí mismos, libres del yugo de los ancianos, pueden hacer lo que les plazca, y sin embargo, trabajan día y noche más que los que viven en comunidad. Artículo 6. Es necesario, para la perfección del estado religioso, que la pobreza, la castidad y la obediencia estén consagradas por un voto. Las objeciones, por las que parece que no es necesario que estén sometidas a voto: la pobreza, la continencia y la obediencia. 1.
La disciplina de la perfección se tomó de la tradición del Señor, pero Él dio el programa de la perfección al decir en Mt 19:21, si quieres ser perfecto, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, sin mencionar para nada el voto. Luego parece que no se precisa el voto para la disciplina de la vida religiosa. Tuo. El voto consiste en una promesa hecha a Dios. Por eso, en Ecl 5:3, cuando dice el sabio, si haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo, añade enseguida, porque le desagrada la promesa infiel y necia, pero cuando hay ofrecimiento de una cosa, sobra la promesa. Luego, para la perfección del estado religioso, basta con que se observe la pobreza, la continencia y la obediencia, sin formular un voto. Dice San Agustín en su obra Ad Polentium de Adulterin, Coniug, de nuestros servicios, los más gratos son aquellos que, aunque seamos libres para prestarlos, sin embargo, los prestamos por amor. Ahora bien, es lícito no dar aquellas cosas que se dan sin voto. Por tanto, parece que es más grato a Dios guardar la pobreza, continencia y obediencia sin voto, y este no es necesario para la perfección del estado religioso. Contra esto, está el hecho de que los nazarenos eran consagrados con voto, conforme a lo que leemos en Num 6:2. Si uno, hombre o mujer, hiciere voto de consagración, consagrándose a Yahvé. Ahora bien, en estos están representados aquellos que llegan al último grado de la perfección, como dice la glosa de San Gregorio. Por tanto, el voto es necesario para el estado de perfección. Respondo. Es propio de los religiosos el hallarse en estado de perfección, según demostramos antes. Quitos, 5. Ahora bien, para el estado de perfección se necesita estar obligado con respecto a las cosas que lo constituyen, y esta obligación se contrae con Dios por medio del voto, pero es evidente, por lo ya dicho, 5, que la pobreza, continencia y obediencia son elementos propios de la vida cristiana. Por ello, el estado religioso requiere que el obligarse a ellas se haga mediante voto. Y así dice San Gregorio, en su Perez, cuando alguien promete al Dios omnipotente todo cuanto tiene, toda su vida y todo cuanto ama, ofrece un holocausto, lo cual, según dice más adelante, es propio de aquellos que abandonan el siglo presente a las objeciones. 1. El Señor dijo que era esencial a la vida perfecta el seguirle no de cualquier modo, sino sin volverse atrás. Por eso, Él mismo dice en Leque 9:62, nadie que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Y aunque algunos de sus discípulos se volvieron atrás al preguntar el Señor, Jutobonden 6:67, ¿y vosotros no queréis iros también? Respondió Pedro en nombre de los demás, Señor, ¿a quién iremos? Por eso dice San Agustín, en De Consensu Evangelist, que, según narran San Mateo y San Marcos, Pedro y Andrés le siguieron sin poner las naves en la orilla, para no dar impresión de querer volver, sino como se sigue a quien lo manda. Pero este firme propósito de seguir a Cristo se reafirma mediante el voto. Luego, este es necesario para la perfección del estado religioso. La perfección del estado religioso exige, como dice San Gregorio, que uno entregue a Dios toda su vida. Pero el hombre no puede entregar a Dios toda su vida de una vez, ya que la vida no existe entera en un momento, sino que se realiza de un modo sucesivo. De ahí que el hombre no tenga otro modo de ofrecer a Dios toda su vida, que obligándose por medio de un voto. Entre otras cosas que estamos autorizados a no entregar, está también la libertad, que es para el hombre más apreciada que las demás cosas. Por eso, cuando alguien, mediante un voto, renuncia libremente a la libertad de abstenerse de las cosas que dicen relación con el servicio divino, realiza algo sumamente grato a Dios,
De ahí que diga San Agustín en Carta ad Armentarium et Paulinum: no te arrepientas de haber hecho el voto. Más aún, alégrate de que no te esté permitido lo que te hubiera sido permitido para perjuicio tuyo. Feliz necesidad que empuja hacia cosas mejores. Artículo 7. ¿Es exacto decir que la perfección del estado religioso consiste en estos 3 votos? Lat. Objeciones por las que parece que no es exacto decir que la perfección del estado religioso consiste en estos 3 votos. 1. La perfección de la vida consiste en los actos internos más que en los externos, conforme a lo que se dice en Rom 14:17. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora bien, mediante el voto de religión, uno se obliga a las cosas relativas a la perfección. Luego deberían pertenecer a la religión los votos de actos internos, como el de contemplación, de amor a Dios y al prójimo, etc., más bien que el voto de pobreza, continencia y obediencia, que tienen por objeto actos externos. Tuo. Estas 3 materias quedan comprendidas bajo el voto de religión, en cuanto que suponen un ejercicio para tender a la perfección, pero hay otras muchas materias en las cuales se ejercitan los religiosos, tales como la abstinencia, las vigilias, etc. Luego parece que no es exacto decir que estos 3 votos constituyen la esencia de esta perfección. 3. Por el voto de obediencia se obliga uno a cumplir, según el precepto del superior, todo lo referente al ejercicio de la perfección. Por tanto, basta el voto de obediencia, sin que sean precisos los otros 2. Y además, son bienes externos no solo las riquezas, sino también los honores. Luego sí, mediante el voto de pobreza, los religiosos renuncian a las riquezas terrenas. Ha de haber otro voto más por el que renuncien a los honores del mundo. Contra esto está lo que se dice en De Statum Monachorum, la observancia de la castidad y la renuncia a las propiedades van unidas a la regla monacal. Respondo. El estado religioso puede considerarse de 3 modos. En primer lugar, como ejercicio por el que se tiende a la perfección de la caridad. En segundo lugar, en cuanto que tranquiliza al alma respecto de preocupaciones externas, conforme a lo que se dice en 1 Cor 7:32. Quiero que no tengáis preocupaciones. En tercer lugar, como holocausto mediante el cual uno ofrece plenamente su persona y sus bienes a Dios. Bajo estos 3 aspectos, los votos antes mencionados constituyen la esencia del estado religioso. En efecto, en primer lugar, considerando el ejercicio de la perfección, es preciso apartar los obstáculos que pudieran impedir que el afecto tienda enteramente a Dios, lo cual constituye la perfección de la caridad. Estos obstáculos pueden ser 3. El primero es la ambición de bienes externos, que se subsana mediante el voto de pobreza. El segundo, el deseo de deleites sensibles, entre los cuales ocupan el primer lugar los placeres venéreos, que se destruye por medio del voto de castidad. Y el tercero es el desorden de la voluntad humana, que se suprime por medio del voto de obediencia. De igual modo, la intranquilidad producida por las preocupaciones de esta vida viene al hombre a causa de 3 materias. Primero, de la administración de las cosas externas. Esta preocupación se la quita al hombre el voto de pobreza. En segundo lugar, de la preocupación inherente al gobierno sobre la mujer y los hijos, la cual es suprimida por el voto de castidad. Y en tercer lugar, de la preocupación por los actos propios, de la cual libra el voto de obediencia, mediante el cual el hombre se somete a la voluntad de otro. Finalmente, se da holocausto cuando uno ofrece a Dios todo cuanto tiene, como dice San Gregorio en su Perez. Ahora bien, el hombre posee una triple clase de bienes, como dice el filósofo en I Ethic. La primera es la de las cosas externas,
y el hombre las ofrece enteramente mediante el voto de pobreza. La segunda la constituye el bien del propio cuerpo, que algunos ofrecen a Dios principalmente con el voto de continencia, por el cual se renuncia a los mayores placeres corporales, y la tercera clase la constituye el bien del alma, que se ofrece enteramente a Dios por la obediencia, mediante la cual se ofrece a Dios la voluntad propia, por medio de la cual el hombre hace uso de todas las potencias y de los hábitos del alma. Así, pues, el estado religioso consiste, realmente, en estos tres votos. A las objeciones: 1. Como vimos antes, incorp. A 1 et cont. A 2. El estado religioso se ordena, como a su fin propio, a la perfección de la caridad, a la que pertenecen todos los actos internos de virtud, cuya madre es la caridad, según lo que se dice en 1 Cor 13:14 cc. La caridad es paciente, benigna. Por tanto, los actos interiores de la virtud, tales como los de humildad, no son materia del voto del estado religioso, que se ordena a ellos como a su fin. Tuo. Todas las demás observancias de la vida religiosa se ordenan a estos tres votos mencionados, las que tienen por finalidad buscar el sustento, como son el trabajo, la mendicidad, etc., dicen orden a la pobreza, para cuya observancia los religiosos buscan su alimento por esos medios. Otras observancias que castigan el cuerpo, como son las vigilias, ayunos, etc., y se ordenan directamente a la guarda del voto de castidad, y las observancias religiosas que se refieren a los actos humanos que ordenan a los religiosos al fin de la vida religiosa, es decir, el amor a Dios y al prójimo, como son la lectura, la oración, la visita a los enfermos y otros actos semejantes, quedan comprendidas bajo el voto de obediencia, que pertenece a la voluntad, la cual ordena sus actos al fin conforme a la voluntad de otro. En cuanto a la práctica de vestir el hábito, está relacionada con los tres votos como signo de una obligación. Por eso el hábito regular se da, o se bendice, a la vez que se hace la profesión. Por la obediencia se ofrece la propia voluntad a Dios, al cual, si bien están sujetas todas las cosas humanas, las hay que le están sujetas de modo especial, y son las acciones humanas, ya que las pasiones pertenecen también al apetito sensitivo. Por eso, para reprimir las pasiones que se refieren a los deleites carnales y a los bienes exteriores, que suponen un obstáculo para la perfección de la vida, fueron necesarios el voto de pobreza y el de castidad. Y para ordenar las propias acciones, conforme lo exige el estado de perfección, se requiere el voto de obediencia. Como afirma el filósofo en Carf Ethic, el honor propiamente dicho solo se debe a la virtud, pero dado que los bienes externos ayudan como instrumentos a realizar algunos actos virtuosos, también, como consecuencia, se tributa cierto honor a la excelencia de los mismos, sobre todo por parte del vulgo, el cual sólo aprecia la excelencia externa. Así, pues, los religiosos, que tienden a la perfección de la virtud, no tienen por qué renunciar al honor que Dios y los santos tributan a la virtud, tal como se dice en el Salmo 138:17. He tenido en gran honor a tus amigos, oh Dios, pero renuncian al honor que se tributa a la excelencia exterior por el hecho de abandonar la vida secular, y por eso no es preciso un voto especial para esto. Artículo 8. ¿Es el voto de obediencia el más importante de los tres? Lat. Objeciones por las que parece que la obediencia no es el más importante de los tres votos del estado religioso. 1. La perfección de la vida religiosa empieza en Cristo, pero Cristo, que dio un consejo especial sobre la pobreza, no consta que lo diera sobre la obediencia. Luego el voto de pobreza es más excelente que el de obediencia. Tuo. En Eclo 20:20 se dice que no tiene precio el alma del casto. Ahora bien, el voto de una cosa más digna es más excelente.
Luego el voto de castidad es más importante que el de obediencia. Cuanto más importante es un voto, tanto más difícil es de dispensar. Pero los votos de pobreza y de castidad están tan estrechamente unidos a la regla monástica que no puede dispensarlos ni siquiera el sumo pontífice, como dice la decretal de Statu Monachorum, y éste, sin embargo, puede dispensar a un religioso de la obediencia a su superior. Parece, pues, que el voto de obediencia es menos importante que el de castidad. Contra esto está el hecho de que, según San Gregorio, en 20 y sin de moral, con razón se antepone la obediencia a los sacrificios, puesto que mediante las víctimas se inmola la carne ajena, mientras que por la obediencia se inmola la voluntad propia. Ahora bien, los votos de la vida religiosa son holocaustos. Como dijimos antes, Aminendino 7. Luego el voto de obediencia es el más importante entre los de la vida religiosa. Respondo. El voto de obediencia es el más importante de los tres del estado religioso, y esto por una triple razón. En primer lugar, porque mediante él se ofrece a Dios algo más excelente, como es la propia voluntad, la cual es más excelente que el mismo cuerpo, ofrecido por el hombre a Dios mediante el voto de castidad, y que las cosas exteriores, que el hombre ofrece a Dios mediante el voto de pobreza, de ahí que lo hecho por obediencia sea más agradable a Dios que lo que se hace mediante la propia voluntad, según lo que dice San Jerónimo en Ad Rusticum Monachum. Mis palabras pretenden enseñarte a no confiar en tu propia voluntad, y poco después, no hagas lo que quieres, come lo que te manden, conténtate con lo que te den, viste lo que te ofrezcan. De ahí que el ayuno no sea agradable a Dios cuando se hace según la propia voluntad, de acuerdo con lo que se dice en Is 58:3. He aquí que en los días de vuestro ayuno hacéis vuestra voluntad. En segundo lugar, el voto de obediencia implica los otros votos, pero no viceversa. El religioso, en efecto, está obligado, en virtud del voto, a guardar la castidad y la pobreza. Pero estas son también materia de obediencia, a la cual pertenecen, además, otras muchas cosas. En tercer lugar, el voto de obediencia se extiende propiamente a actos próximos al fin de la vida religiosa. Ahora bien, cuanto más cerca del fin está algo, tanto más excelente es. De ahí también que el voto de obediencia sea más esencial a la vida religiosa, porque si alguien guarda la pobreza y la castidad voluntaria sin voto de obediencia, no por ello pertenece al estado religioso, el cual es más apreciado, incluso, que la virginidad guardada por voto, pues dice San Agustín en De Virginitate, no creo que nadie se atreva a poner la virginidad por encima de la vida monástica. A las objeciones. 1. El consejo de obediencia está incluido en el seguimiento de Cristo. El que obedece cumple la voluntad de otro. Por ello, es más esencial a la perfección que el voto de pobreza. Porque, como dice San Jerónimo en su Peremete, a Amasi San Pedro añadió lo que es propio de la perfección cuando dijo, y te hemos seguido. Tuo. De las palabras aducidas no se sigue que se prefiera la castidad a los demás actos virtuosos, sino a la castidad conyugal, o también a las riquezas exteriores, de oro y plata, que se valoran según el peso. También puede entenderse por continencia el abstenerse de todo mal. Como ya dijimos, Cutus 125 4 aduano. El Papa no puede dispensar a un religioso el voto de obediencia, de tal modo que no tenga que obedecer a ningún superior en cosas concernientes a la perfección, porque no puede dispensarle de la obediencia a él, puede, sin embargo, eximirle de la obediencia a un prelado de orden inferior, lo cual no es dispensarle el voto de obediencia. Artículo 9. ¿Peca siempre mortalmente el religioso que quebranta los preceptos de la regla? Lat.
Objeciones por las que parece que peca mortalmente todo religioso que quebranta los preceptos de la regla. 1. Es un pecado reprochable el pecar contra un voto, como está claro en las palabras del apóstol en 1 Tim 5, 11, 12, donde dice que las viudas que deseen casarse incurren en reproche por haber faltado a la primera fe, pero los religiosos están obligados, en virtud del voto, a observar la regla, luego pecan mortalmente cuando la quebrantan. 2. La regla es una ley para el religioso, pero quien quebranta un precepto de la ley peca mortalmente. Luego parece que el monje que quebranta la regla peca mortalmente. 3. El desprecio lleva consigo el pecado mortal, pero todo aquel que hace con frecuencia cosas que no debe, parece que peca por desprecio. Parece, pues, que si el religioso quebranta la regla con frecuencia, peca mortalmente. Contra esto está el hecho de que el estado religioso es más seguro que el de la vida secular. Por eso San Gregorio, al principio de moral, compara la vida secular con el mar embravecido y la vida religiosa con un puerto tranquilo. Pero si cualquier transgresión de la materia de la regla acarreara al religioso un pecado grave, la vida religiosa sería mucho más peligrosa debido a sus múltiples observancias. Luego no es pecado mortal cualquier transgresión de la regla. Respondo. Una cosa puede estar contenida en la regla de dos modos. Como dijimos antes, A, 2, A, 7 ad 1, tú. En primer lugar, como fin de la misma regla, como pueden ser los actos de virtud, y su transgresión en materia que obliga comúnmente bajo precepto, es pecado mortal, pero en materia que no dice relación con esta necesidad de precepto, no obliga bajo pecado mortal, a no ser que medie desprecio, ya que, como ya dijimos, A. 2. El religioso no está obligado a ser perfecto, sino a tender a la perfección, a lo cual se opone el desprecio de dicha perfección. En segundo lugar, una cosa puede estar contenida en la regla como ejercicio externo, como son todas las observancias, entre las cuales hay algunas que obligan al religioso en virtud del voto de su profesión. Dicho voto considera principalmente las tres materias ya dichas, a saber, la pobreza, la castidad y la obediencia, mientras que todo lo demás se ordena a ellas. Por eso la transgresión de estas tres supone pecado mortal, pero no así la transgresión de otras materias, a no ser que haya desprecio de la regla, ya que el desprecio se opone directamente a la profesión por la que se ha prometido observar la vida regular, o bien porque haya un precepto dado por el superior o señalado expresamente en la regla, porque esto equivaldría a obrar en contra del voto de obediencia. A las objeciones. 1. El que profesa una regla no promete observar todo cuanto está contenido en ella, sino que profesa la vida regular, la cual consiste esencialmente en los tres votos consabidos. Por eso en algunas órdenes se profesa, prudentemente, no la regla, sino vivir conforme a la regla, es decir, esforzarse por acomodar sus costumbres a la regla como a un modelo. Esto es lo que el desprecio destruye. En algunas religiones, más prudentemente aún, profesan obediencia según la regla, y así solo se opone a la profesión lo que vaya contra la regla, mientras que la transgresión u omisión de otras materias solo supone pecado venial, ya que, como dijimos antes, Am 7 ad 2. Estas son disposiciones para los votos principales, y el pecado venial es disposición para el mortal, como ya vimos antes. 1, 2 qui, 88a, 3. Por ser un obstáculo para los medios que disponen para observar los principales preceptos de la ley de Cristo, que son los preceptos de la caridad. Sin embargo, en alguna orden, en concreto en la de los hermanos predicadores, la transgresión u omisión de estas materias no obliga a culpa mortal ni venial, sino sólo a cumplir la pena que se establezca, pues así se obligan los miembros a cumplirlas. No obstante, podría darse pecado mortal o venial.
sea por negligencia o por desprecio. No todo lo contenido en la ley se da como precepto, sino que algunas materias se dan en forma de ordenación o de disposición que obliga a cierta pena, del mismo modo que en la ley civil, la transgresión de una disposición legal no siempre lleva consigo la pena de muerte. Tampoco, según la ley eclesiástica, obligan bajo pecado mortal todas las ordenaciones o disposiciones. Y lo mismo cabe decir de las ordenaciones de la regla. Se da una transgresión con desprecio cuando la voluntad rehúsa someterse a la ordenación de la ley o de la regla, dando lugar a que se obre contra ellas. Pero cuando, por el contrario, es otra causa particular, como la concupiscencia o la ira, la que induce a realizar algo en contra de la ley o de la regla, no hay pecado de desprecio, sino que es otra la causa, aun cuando se cometa el pecado repetidas veces por esa causa, o por otra. De igual modo, dice San Agustín, en De Natura et Grat, que no todos los pecados se cometen por desprecio debido a la soberbia. Sin embargo, la frecuencia del pecado es una disposición hacia la soberbia, según lo que se dice en Prov 18.3. Cuando el impío ha llegado al extremo de su pecado, cae en el desprecio. Artículo 10. En un mismo género de pecado, ¿es más grave el pecado cometido por el religioso que por el seglar? Lat. Objeciones por las que parece que, tratándose de un mismo género de pecado, no peca el religioso más gravemente que el seglar. Juan. Se dice en 2 Par 30, 18, 19. Yahvé, que es bueno, perdonará a todos aquellos que buscan a Yahvé, Dios de sus padres, y no les imputará el no estar suficientemente purificados. Ahora bien, parece que los religiosos buscan, de todo corazón, al Dios de sus padres más que los seglares, quienes dan parte a Dios y se reservan parte para sí, como dice San Gregorio en su Perez. Luego parece que se les juzgará con menos rigor si se apartan de la santidad en algo tuo. Por el hecho de que uno realice buenas obras, el Señor se irrita menos contra sus pecados, puesto que en 2 Par 19:2-3 se dice: por prestar ayuda al impío y tener amistad con los que odian al Señor, eras digno de la ira del Señor, pero hay en ti buenas obras. Ahora bien, los religiosos hacen más obras buenas que los seglares. Luego, si cometen pecados, Dios se irrita menos contra ellos. Esta vida no transcurre sin pecado, conforme a lo que se dice en San 13:2. Todos hemos pecado mucho. Luego, si los pecados de los religiosos fueran más graves que los de los seglares, se seguiría que los primeros estarían en peores condiciones que los segundos, en cuyo caso no sería aconsejable abrazar el estado religioso. Contra esto está el hecho de que es más de lamentar un mal mayor. Ahora bien, parece que son más de lamentar los pecados de aquellos que viven en estado de santidad y perfección, pues en Ger 23:9 se dice: se me parte el corazón en medio del pecho. Y añade poco después: porque los profetas y los sacerdotes están manchados, y hallé su maldad en medio de mi casa. Luego, en igualdad de condiciones, pecan más gravemente los religiosos y otros que viven en el estado de perfección. Respondo: el pecado cometido por los religiosos puede ser más grave que el cometido por los seglares por 3 razones. Primero, si va contra los votos religiosos, como la fornicación o el robo, ya que, al fornicar, peca contra el voto de castidad, y al robar, contra el de pobreza, además de pecar contra la ley divina. En segundo lugar, si peca por desprecio, ya que en ese caso parece que es más ingrato para con los favores divinos que le han elevado al estado de perfección. El apóstol dice al respecto, en Heb 10:20, que el fiel merece mayor castigo, puesto que, al pecar, pasa por encima del Hijo de Dios con su desprecio. Por eso el Señor se lamenta en Ger 11:15. ¿Qué tiene que hacer en mi casa mi amado, estando cubierto de iniquidad?
En tercer lugar, el pecado del religioso puede ser más grave por el escándalo, porque es objeto de las miradas de muchos. Por eso se dice en Yer 23:14: En los profetas de Jerusalén he visto adulterio y mentira, y dar su brazo a los perversos para que nadie se convirtiera de su maldad. Pero si el religioso, no por escándalo, sino por debilidad o por ignorancia, comete algún pecado que no va contra los votos de su profesión, sin dar escándalo, sino de un modo oculto, peca menos que el seglar que comete el mismo pecado, porque, si su pecado es leve, queda absorbido, de alguna manera, por las muchas obras buenas que realiza. Si el pecado es mortal, se levanta de él más fácilmente. Primero, porque su voluntad está dirigida hacia Dios, y si se desvía por un momento, vuelve con facilidad a su estado anterior. Por eso, en su comentario sobre el Salmo 36:24, cuando caiga no se estrellará, dice Orígenes: cuando el pecador vuelve a pecar, no se arrepiente ni sabe enmendar su pecado, pero el justo sabe enmendarse y corregirse, como aquel que había dicho, Mac 14:71, Sete miel si mete 26:72. No conozco a ese hombre. Poco después, al ser mirado por el Señor, empezó a llorar muy amargamente, y aquel que desde su terraja había visto y deseado a una mujer, 2 Re 11:2, supo decir: he pecado y he cometido el mal ante ti. Además, sus hermanos le ayudan a levantarse, conforme a lo que se dice en Equiliende 4:10. Si uno cae, el otro le levanta. Ay del que está solo, porque, si cae, no tiene quien le levante. A las objeciones. 1. Las palabras aducidas se refieren a los pecados cometidos por debilidad o por ignorancia, no a los cometidos por desprecio. Tua, Josafat, al que van dirigidas esas palabras, tampoco pecó por malicia, sino por debilidad del amor humano. Tra. Los justos no pecan fácilmente por desprecio, sino que a veces caen, por ignorancia o por flaqueza, en un pecado del que se levantan fácilmente. Pero si llegan a tal extremo que pecan por desprecio, vienen a ser los peores y casi incorregibles, conforme a lo que se dice en Ger 2:20: quebrantaste tu yugo, rompiste tus coyundas y dijiste: no te serviré. Y sobre todo collado alto, y bajo todo árbol frondoso, te acostaste y te prostituiste. A este propósito dice San Agustín en su carta Ad plebem Hipponens: desde que empecé a servir a Dios, experimenté qué difícil es encontrar hombres más santos que los que aprovecharon en los monasterios, y también que es difícil encontrar los peores que aquellos que cayeron en el monasterio.